Amados hermanos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Gracias por estar conectados ya desde muy temprano en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludarles de una manera especial. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor su bendición. Le quiero suplicar, nos ayude siempre orando, que Dios bendiga este tiempo y que su palabra sea siempre de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por esta noche. Gracias por cada persona que está conectada. Te pido que sea tu palabra siempre propicia a nuestros corazones, amado Padre. Gracias por habernos cuidado durante cada uno de estos días de la semana. Tu fidelidad ha sido tan grande, Señor. Nos toca solamente reconocerla, adorarla, Padre del cielo. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche escucharán y tomarán al final una decisión. Obra en nuestros corazones, que todos, Dios, podamos aplicar lo aprendido. No queremos que se quede solo en conocimiento. No permitas que sea así, sino que podamos llevarlo a la práctica. Te agradecemos una vez más por lo que harás. Y todo lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por su fidelidad, por el tiempo de estar juntos en esta noche. Estamos continuando con el tema del fruto del Espíritu Santo. Hemos ido hablando ya por varias semanas y este día será la última, hablando del fruto del Espíritu Santo. Hemos entendido que el Señor, antes de que seamos creyentes, entonces había una vida compuesta y dirigida por todo tipo de pecados, celos, pleitos, envidias, fornicación, adulterio. Esta era nuestra vida sin Cristo. En las obras de nuestra carne, lo que nuestro corazón quería, eso hacíamos. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una vida nueva. Ahora en Cristo Jesús tenemos los frutos del Espíritu Santo. Antes peleábamos, ahora procuramos amar, perdonar. Antes empezábamos algo y no lo terminábamos, pero ahora hemos empezado algo, el seguir a Cristo, y somos fieles, tenemos fe. Antes teníamos motivos para estar llorando y tristeza una y otra vez. Ahora en Cristo tenemos el fruto del gozo y podemos gozarnos a pesar de las pruebas. Antes teníamos un montón de inclinaciones hacia el pecado, la carnalidad. Ahora tenemos templanza, tenemos sobriedad, como lo veremos en esta noche. Cuán importante, hermano, es poder aprender acerca de este último fruto. Gálatas capítulo 5, en el verso 23. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Si me acompaña tomando su Biblia en esta noche, por favor, y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Empezamos en el verso 22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23, mansedumbre, templanza. Subráyelo allí en su Biblia, subraya esta palabra, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que nos prohíba no hacer estas cosas. No ames, no tengas gozo, no tengas paciencia, no tengas fe, no tengas mansedumbre, no tengas templanza. No hay nada que nos puede obligar a no hacer estas cosas. Por el contrario, somos libres de practicar estas cosas, y con el poder del Espíritu Santo podemos en esta noche entender lo que es templanza. Qué importante es, una vez más, esta palabra. Viene del griego ekrateia. ¿Listo? Ekrateia. De allí viene entonces la palabra cráter también. Mejor dicho, se toma de la palabra cráter. ¿Listo? Kratos, cráter. La idea es fuerza, fortaleza, dominio propio, autocontrol. Esta palabra es sumamente importante para nuestras vidas porque es lo que este mundo necesita. Autocontrol, dominio propio, fuerza para sostenerse a sí mismo, para contenerse uno mismo. La templanza no se ve en este mundo. Las personas no le ponen freno a muchas cosas, solo se dejan llevar por sus impulsos, pasiones, sentimientos, pensamientos y tantas cosas que al final solamente lo llevan a descontrolarse en sus vidas. Así que es el Espíritu Santo quien quiere producir el fruto de la templanza en nosotros. La persona que tiene ekrateia, que tiene dominio propio, puede vencer las más grandes tentaciones. Hoy día leíamos en nuestro devocional cómo Jesús les decía a los apóstoles: oren para que no entren en tentación, oren para que puedan soportar las tentaciones. Se necesita ekrateia para decir no alto a las tentaciones, ya no más. Antes yo hacía lo que quería, vivía como quería, pero ahora quiero tener un nuevo hábito, el hábito ya no impulsivo, el hábito que antes teníamos era un hábito descontrolado de hacer lo que nos viniese en gana.
Queríamos algo y lo tomábamos, éramos movidos por nuestros impulsos. Ahora podemos, por el poder del Espíritu Santo, decir no, ya no más, ya no. Escojo hacer lo correcto. Y podemos frenar cosas que nos han cautivado, que nos han mantenido esclavos por tantos años. Ahora por fin podemos decir no, no quiero hacer esto y punto. Me gozo cuando veo personas que antes tenían vicios, hábitos corruptos, habían lastimado su familia, su matrimonio. Era gente que vivía llena de ira, en rencor, en peleas, en discusiones, hasta que un día por el poder del Espíritu Santo recibieron templanza y dijeron ya no. Y por fin pueden disfrutar de la libertad de decir no. Pero una vez más, sin Cristo no hay dominio de nosotros mismos. Sin Cristo no hay control. Las personas no pueden pararse a sí mismas. En otras palabras, la templanza es la habilidad que el Espíritu Santo da al creyente para tener las riendas de su propio corazón, las riendas de sí mismo, dominio propio. Templanza es una persona que se esfuerza a sí mismo a hacer lo correcto. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 25, verso 28. Proverbios 25, verso 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu, subráyelo, no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer, la dama, ¿listo? La señorita, el joven, que dice cuyo espíritu no tiene rienda. Un espíritu sin rienda, un corazón que no tiene freno, que no controla lo que hace, lo que dice, lo que piensa, lo que practica, lo que ve, dónde va, lo que escucha. Esa no es la voluntad del Señor. Así que el dominio propio, la templanza, ekrateia, no es fuerza de voluntad como algunos pretenden tener. Algunos dirían, yo puedo vencer esto si es que yo quiero. La verdad es que el hombre no la tiene. El hombre no tiene la suficiente fuerza de voluntad para decir no o controlar su propio ser. Es posible que pueda dejar algunas cosas, algunos malos hábitos, pero contener todo su ser solamente viene del poder del Espíritu Santo. Esta no es una capacidad natural, una capacidad humana. Es una capacidad que Dios nos provee por medio de su poder. Un cristiano en templanza tiene una vida equilibrada, tiene una vida que no quiere solamente por su orgullo dejar de hacer algunas cosas, sino una vez más con el poder que provee el Señor. Un cristiano no es dado a los extremos, a los vicios. No existen cristianos viciosos, o por lo menos no debieran de existir. Alguien que no puede dejar un hábito, un vicio, está entregado, consumido por algo que no puede vencer. Dios no quiere tener hijos así. Así que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, somos incapaces de someter nuestra voluntad para poder decirle no al pecado. Pero es en Cristo que tenemos el poder. Mire conmigo Juan 14, 8, 34. Juan 14, 8, 34. Dice la palabra de Dios, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una persona que practica, que vive en pecado, es porque es esclava del pecado. No hay persona libre del pecado. Entonces, cuando vimos las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, vamos a darles un pequeño repaso. Gálatas 5, verso 19. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Manifiestas son las obras, dice, de la carne. Por ejemplo, ¿qué? El adulterio. ¿Qué es el adulterio? Sino el hecho de no ponerle freno, no tener dominio propio para solamente amar a tu propia esposa, a tu mujer, y estar codiciando otra persona que no sea tu pareja, que no sea tu esposa o tu esposo. No tener el dominio para ser fiel a tu pareja, a tu esposo o tu esposa. Entonces, el adulterio, como el siguiente pecado, siga leyendo la lista, fornicación. ¿Listo? El hecho de tener relaciones íntimas antes de casarse. La Biblia también nos restringe eso por nuestro propio bienestar. Una persona que ha fallado antes del matrimonio, escuche, no tiene dominio propio. No tiene dominio propio, no tiene, en su corazón no tiene rienda, solamente como los animalitos con cierto impulso y hacen lo que les place. Inmundicia, sigue leyendo allí el versículo, la Biblia habla también de lo mismo, habla aún de pecados sexuales, pornografía, masturbación. Y si en caso tiene niños más grandecitos de 10, 11 años, ya tiene que explicarles algunas de estas cosas. La siguiente palabra, lascivia, esto es lo opuesto del dominio propio. Lo vamos a estudiar de aquí a un ratito. La lascivia
es lo opuesto del dominio propio. Una persona que, una vez más, no tiene freno, que lo que le place hacer, lo que quiere, lo toma. La idolatría no es otra cosa que poner cosas encima de Dios. Dios no es lo más importante en la vida de muchas personas. Dios no es lo más importante y Dios no va a recibir un segundo lugar. Él quiere siempre el primer lugar. En las mañanas, cada día en nuestro corazón, en la toma de decisiones, no podemos tener idolatría, algo más importante que Dios. Los impulsos nos llevan a poner cosas encima de Dios. Las hechicerías, y aquí la idea son cosas de vicios. No necesariamente el hecho de practicar hechizos o algo por el estilo, sino de vicios. Drogas, alcohol y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que controlan a las personas. Enemistades, solamente es enojo sin control, tener enemigos, pleitos, peleas, celos, iras, es lo mismo, es enojo sin control. Contiendas, disensiones, herejías. Todo esto viene de un corazón descontrolado. Verso 21, envidias. Viene de un corazón que no tiene control, que no tiene rienda. Homicidios. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero pasa. Un corazón que no tiene riendas, tiene tanto enojo, tanto odio en su corazón, que es capaz de matar a alguien. Y eso es tan horrible. Borracheras, no tienen control. Orgías, dice cosas semejantes a estas. Solo es una pequeña muestra de cómo un corazón, un espíritu sin rienda, hace lo que quiere. Toma a una chica, toma a un hombre, hace esto, se embriaga, entonces se da a vicios, tiene pensamientos corruptos, porque no sabe tener dominio propio. Entonces, algunos han llamado a la templanza la reina de las virtudes, porque uno puede tener amor, gozo, paz, paciencia, puede ser bueno, puede ser entonces manso, pero si no tienes dominio propio no sirve de nada. Puede ser un hombre sumamente inteligente, amoroso, pero si no tienes dominio propio, te destruyes. Tarde o temprano nos destruimos. Entonces no existe dominio propio sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios. De nada sirve tener tanto conocimiento, sabiduría. Si no tengo dominio propio, tarde o temprano, entonces voy a ser descalificado. Es como un día decía un pastor, caminar siempre con una soga en el cuello. Si no tienes dominio propio, es que tienes una soga en el cuello. Tarde o temprano das un mal paso y destruiste tu vida. Lastimaste a tu familia. Caerás en vicios y quizás nunca podrás salir de allí porque el pecado esclaviza, porque este mundo esclaviza. Podemos verlo, por ejemplo, en la Biblia, en el caso del rey Salomón. Como la palabra de Dios narra en Primera de Reyes, capítulo 11, puede leer los 10 primeros versículos. La Biblia dice que él tomó hijas de Moab, mujeres extranjeras, no judías, hijas de Amón, hijas de Edom, hijas de Sidón, mujeres eteas. Salomón se corrompió porque no tuvo dominio propio. Él miró a estas mujeres, se enamoró de ellas, su manera quizás corrupta de vestir, su forma de caminar, yo no sé, pero él fue seducido por sus ojos, listo, por sus emociones, al final lo atraparon y por no tener dominio propio, él tuvo muchas mujeres y usted conoce la historia. Pero lo peor de eso es que esas mujeres corrompieron el corazón de Salomón y él terminó adorando a diosas o a dioses como Astoret, el dios de los sidonios, a Milcom, un ídolo de los amonitas abominable, y Salomón, cuyo corazón antes amaba a Dios y tenía gran sabiduría que nadie podía cuestionarla, pero no tuvo dominio propio. No supo ponerle freno a sus deseos. No se contentó con una mujer, sino que tuvo una y otra y otra y otra. Y una vez que su vida empezó a declinar, nunca pudo parar. Y al final sufrió las consecuencias, perdió el reino. Obviamente muchas cosas vienen mal cuando una persona no tiene dominio propio. Él conocía la palabra de Dios. Era el hombre más sabio en ese momento. Tenía grandes virtudes, pero no tenía dominio propio. La falta de dominio propio lo descalificó. Lo imposibilitó de ser un buen padre, un buen rey, un buen esposo. Así que, hermano, nos toca examinarnos a nosotros ahora en esta noche. ¿Es usted una persona, un hombre, una mujer, un creyente, una cristiana que tiene dominio propio? ¿Sabe ponerle freno a sus pasiones, a sus deseos?
sabe decir no a las tentaciones, la falta de dominio propio le pasará factura tarde o temprano. ¿Ok? Tarde o temprano. Entonces la palabra opuesta para templanza, para dominio propio, sería lascivia. ¿Listo? Entonces, y hay algunas más que la Biblia utiliza, pero solamente para mostrar este ejemplo, la lascivia es la ausencia de freno. La lascivia es una persona sin dominio, sin rienda. Es una persona que vive en desenfreno, siempre busca el exceso. No se controla, no se mide, no es una persona templada. Esa es la idea. Romanos 13 y 14, Romanos 13, versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, ahí se usa la palabra, ¿listo? O sea, en una vida sin freno, sin control, y dice, no en contiendas y envidia. Verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice, no proveas para los deseos de tu carne, no des de comer lo que tu carne quiere. ¿Por qué hiciste eso? No es que quería. Hermano, no podemos proveer, alimentar, dar ocasión de que nuestros deseos siempre reciban lo que quieren. Nuestra naturaleza siempre tiende a lo malo, siempre quiere hacer las cosas mal. Toman el camino más corto, el que desagrada al Señor. Hacer lo correcto a veces es difícil, pero es lo mejor. Y la lascivia no le pone freno a nada. Quiere algo, quiere conversar con alguien, entonces quiere enamorar a alguien, quiere entonces seducir a una persona, entonces lo hace porque no hay nada que le pone freno. Pero un cristiano es más sabio, es más prudente, sabe lo que le conviene, sabe lo que le agrada a Dios y dice, no voy a hacer esto. Y tiene dominio de sí mismo, dominio de sus pasiones, de sus emociones, de sus sentimientos, de sus palabras, de lo que escucha, de lo que ve. La lascivia, una persona que tiene lascivia, no le importa, llega a un punto donde no le importa lo que los demás piensen, no le interesa. Una persona que anda en lascivia llega a desarrollar tal capacidad de que le preocupa nada, le preocupa cero la opinión de otras personas. Que lo que piensen ellos dirían es mi vida. ¿A quién le importa lo que yo pueda hacer? ¿Ok? Los que viven en lascivia no les importan las consecuencias. Saben lo que va a pasar, saben que se van a destruir, les han advertido, les han dicho, lo escuchan en predicaciones, lo han visto en otras vidas, en sus propias familias, gente ha sufrido lo mismo, pero no les preocupa. Hay una decadencia tremenda, hay una desvergüenza, pierden el pudor, pierden el temor, porque no hay freno, son esclavos voluntarios de sus pasiones, esclavos voluntarios de sus emociones, de sus sentimientos. Mire conmigo Efesios 4, verso 19, Efesios 4, 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una vez que una persona decide vivir una vida de lascivia, de desenfreno, entonces dice la Biblia que Dios los entrega, los abandona y ellos pierden toda sensibilidad. Se vuelven insensibles y empiezan a cometer toda clase de impureza. Crean males, formas de cometer pecado con toda avidez. Son atrevidos para hacer lo malo. Entonces, como un carro en una pendiente de 90 grados a 300 kilómetros por hora, sin frenos, solamente lo que le espera es destrucción, muerte. Eso le espera a una persona sin frenos, que no tiene dominio propio, que no tiene control. La lascivia no conoce de limitaciones. La lascivia es osada, es atrevida para hacer lo malo, es caprichosa, es exigente. Si lo tiene que tomar por la fuerza, lo hace. Y eso está mal. En Jeremías 6:15 la Biblia dice acerca de los judíos, se han avergonzado de haber hecho abominación. La Biblia dice, ciertamente no se han avergonzado. Dice, ni aún saben qué es tener vergüenza. Y hay muchas personas así. No sienten vergüenza ya por lo que hacen. Cómo visten, cómo caminan, cómo hablan, lo que miran. Ya han perdido todo pudor, vergüenza. No existe eso en sus vidas. Pero escuchen, un día tendrán que dar cuentas a Dios. Un día usted se va a estrellar contra el Señor y Dios quebrantará
hasta el corazón más duro y más soberbio. Porque nadie puede andar en este mundo viviendo sin freno, pensando que esto nunca va a terminar. No, un día termina y se estrellará contra el Señor. La solución para este gran problema que el mundo tiene es tener dominio propio, tener templanza, el poder de dominar nuestra naturaleza, de decir no al alcohol, no a las cosas que Dios abomina, no a la ira, no entonces a las cosas que corrompen mis ojos, mi mente, mi corazón. Cristo habló de este tema con sus propios apóstoles en Lucas 21:34. Lucas 21:34. Mirad también, le dice Jesús, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Jesús les amonestó a los apóstoles, tengan cuidado, les dice, de vuestros corazones, no se carguen, no se llenen de glotonería, o sea, no sean viciosos con la comida, con algún otro hábito, no pueden ser entregados a los vicios. Jesús no quería discípulos viciosos, glotones, entonces que estén dados a la borrachera, al alcohol y entregados a los afanes de este mundo, a los vicios que cada día son más grandes y mayores. Dios no quiere que sus hijos, que sus discípulos, que sus seguidores sean vencidos por los deseos, por las pasiones, por los vicios de este mundo. Yo recuerdo cuando quizás a los 15, 16 años, siendo jovencito, ya estaba llegando a la iglesia. Por algún tiempo me ambicié con estos juegos de video. En ese tiempo había Nintendo. Entonces, y nos encantaba con un compañero mío, Pedro, nos encantaba ir. Y acababa las clases, muchas veces nos íbamos ahí. Entonces, días sábados, que era día de entrenamiento para hacer algo, nos íbamos allá a jugar. Entonces, antes de venir a la iglesia, muchas veces iba con la guitarra, con mi corbata allí, a este vicio, ¿no? Y estaba jugando, muchas veces yo solo, enviciado allí. Mi papá no estaba con nosotros, él estaba trabajando en Lima. Pero hasta que un día llega una llamada. Y es mi papá. Él se enteró que estaba haciendo esto, descuidando algunas otras cosas, y él me reprendió porque no estaba teniendo cierto control sobre mi propia vida, gastando dinero, gastando tiempo, y tenía que aprender. Fue un poco vergonzoso ser reprendido en estas cosas, pero escuche, un cristiano no puede ser dado a los vicios. Si hay algo que nos puede frenar, que nos puede estorbar en nuestra vida, es no tener dominio propio. Que nos puede descalificar de ser usados por el Señor es no tener dominio propio. La misma filosofía griega, como Platón, por ejemplo, él dijo, la primera gran victoria que un hombre puede tener es conquistarse a sí mismo, conquistarse uno mismo. Y entonces, obviamente, Jesús superó con creces esta idea y él habló, no cuiden sus corazones, no sean controlados por ninguna cosa. En 1 Corintios 6, versículo 12, el apóstol Pablo enseña una verdad que tenemos que aprender. Él dice, todas las cosas me son lícitas, pero él dice, mas no todas convienen. Todo me es lícito. Dentro de la libertad que el Señor nos da de hacer lo correcto, hay muchas cosas lícitas buenas. El hecho de comer, el hecho de tener cierto entretenimiento, conversar, disfrutar, dentro de las cosas que Él permite. No está hablando aquí de las cosas malas. En lo que Él prohíbe no hay ninguna libertad. Pero dice, todo me es lícito, pero dice, no todo me conviene, aún dentro de lo que es lícito hacer. No todas las cosas convienen. Uno tiene que ser muy sabio y hacer lo que le conviene a su corazón. Luego dice, todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no, subraye, yo no me dejaré dominar. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Esa es la premisa que tenemos que tener usted y yo. No me voy a dejar dominar por nada. Nada puede tener control de mí. La televisión, el internet, las redes sociales, mis amigos, un chico, una chica. Entonces, el pecado, el alcohol, nada puede tener dominio sobre nosotros. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Así que el cristiano tiene que luchar para no ceder a los antojos de su corazón. No porque su carne quiere hacerlo, tiene que hacerlo. No porque sus impulsos le empujan, usted se ve tentado a querer hacerlo, no por eso tiene que hacerlo. La falta de dominio propio se ve afectado en varias áreas de nuestra vida, solamente algunas 10 para poder dar un ejemplo, mejor dicho, unas
unas 14, listo, rápidamente. Primero, por ejemplo, en lo que comemos. ¿Cuán difícil es tener dominio sobre la comida? Para muchos, hermanos, es muy difícil. Y no solamente comen para saciarse, sino que muchas veces comen de más. Muchas de las enfermedades es por mala alimentación. Y estamos dados a cierta comida, ¿listo? Entonces que al final termina afectándonos. Y tenemos que tener dominio aún sobre la comida. La Biblia dice en Proverbios 25, 16, hallaste miel, come lo que te basta. Dice, no sea que hastiado de ella la vomites. Aún la Biblia nos enseña de estas cosas. Hallaste miel, come lo suficiente. Porque si eres glotón y entonces comes más, lo mismo nosotros condenamos la borrachera. Es una persona llena de alcohol. Pero la Biblia también condena el hecho de la glotonería. Están al mismo nivel. Alguien que come y come y come y no tiene control, es una persona que no tiene freno, al final, otra vez, le va a pasar factura. Otra cosa en la que se manifiesta es el hecho del hablar. El hecho de hablar, ¿listo? El hecho de frenar la lengua para ofender, para lastimar, para chismear, para criticar. Ponerle freno a las lenguas, Santiago 3, la Biblia habla de esto y enseña que es difícil controlar, dominar la lengua. Y tanto así que el que controla su lengua puede controlar todo su cuerpo. Hay que tener dominio propio para frenar tu lengua. Tercero, entonces, el hecho de gastar dinero. Hay que tener dominio para gastar bien el dinero, para administrarlo. No malgastarlo, no gastar aquí y allá en vicios, en cosas, en compras. Y al final no tenemos dinero porque lo malgastamos. Hay que tener dominio para poder gastar bien el dinero. El uso del tiempo. El uso del tiempo. Malgastarlo es quizás la parte a la cual estamos más tentados, sobre todo en este tiempo. Usarlo mal, desbalancear nuestro tiempo. No tenemos tiempo para algunas cosas importantes, entonces, pero sí tenemos para hacer cosas vanas. Hay que tener dominio para poder manejar bien el tiempo. Controla el tiempo. Hay que tener dominio para nuestras actitudes, nuestras reacciones. Hay que tener dominio para levantarse aún de la cama temprano. ¿A cuántos no les cuesta, sufren? Entonces abrazan la almohada y las sábanas porque no pueden despertarse. Y muchos no leen su Biblia por la mañana por flojitos, por perezosos. Porque si cuesta, hermano, tener dominio. Levantarse o acostarse, hay que tener dominio, ¿no? Entonces, para poder vencer la lentitud, la pereza, algunos hacen las cosas con tanta lentitud. Eso no está bien. Ten dominio de ti mismo y haz las cosas bien en tu trabajo, en tu familia. El hecho de entonces ver al sexo opuesto, la forma de vestirnos, todo debe tener dominio propio. No puedo hacer lo que hago porque otros lo hacen. Un cristiano no mide así su vida. Hacemos lo que hacemos, caminamos, nos vestimos, jugamos, escuchamos, practicamos lo que hacemos porque es o no la voluntad de Dios. Y si esto agrada al Señor, lo vamos a hacer. Póngale freno a su vida. Algunas preguntas, dos preguntas en esta noche. Primero, ¿ha perdido el control en algún área de su vida? Responda a esta pregunta. ¿Ha perdido usted, hermano, hermana, señorita, joven, control en alguna área de su vida, algún hábito destructivo? ¿Hay algo que usted está haciendo que no puede parar, que no está frenándolo, que le cuesta dejar o no puede hacer? Otra pregunta. ¿Las demás personas le conocen como alguien que usted tiene dominio? ¿Que usted es una persona que se controla a sí misma o es alguien que es descontrolado, alguien que no tiene freno en su vida? Segunda de Timoteo 1, versículo 7. 1:7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y subráyelo, de dominio propio. Dios nos ha dado en el Espíritu Santo dominio propio, espíritu de poder, no de cobardía. No, es que no puedo, es que es difícil. Un ratito, los hijos de Dios tienen el poder para poder hacerlo. Si usted es salvo, usted ya puede vencerlo, usted ya tiene la fuerza que Dios le provee si tiene una buena comunión con Él. No importa si usted es una persona muy dotada de parte de Dios. Sus dones nunca alcanzarán su máximo potencial sin dominio propio, sin disciplina, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer un versículo en 1 Corintios 9, versículo 24. 1 Corintios
Subráyalo, búsquelo en su Biblia, capítulo 9, versículo 24 hasta el 27. Miren lo que dice aquí el apóstol. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera dice, corro, no como a la aventura, no por gusto. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Es así como tenemos que tratar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está para servirnos. Nosotros no podemos servir a nuestro cuerpo. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, héroe para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado. Pablo se mira como en una carrera. Y él dice, los atletas, los deportistas, ellos, para poder ganar un premio, una corona, ellos se abstienen de todo. Y una persona cuando es un deportista, un atleta, se abstiene de todo. El otro día escuchaba de un boxeador, cómo tiene que abstenerse de carnes, de ciertos carbohidratos y comidas que no puede comer por semanas. No puede comer nada de esto y se muere por comer un poco de papas fritas, un poco de pan, un poco de cosas que tienen harina o grasa y no puede, porque necesita tener un peso exacto, ni un gramo más que eso, y tienen que tener cierta disciplina, control sobre su comida y entrenamiento y esforzarse, y todo para ganar, diría Pablo, una corona que se corrompe, que se pierde, que se malogra. Y dice, y nosotros tenemos que correr de esta misma manera para ganar un premio que no podemos perder. Y hay que abstenernos de cosas. Decir no a cosas que dañan nuestro corazón, nuestra mente, nos hacen lastimar a nuestra familia, todo por no tener dominio propio. Es un problema, hermano. Es un problema el no tener disciplina para poder leer la Biblia, disciplina para orar, disciplina para dentro de no mucho venir a la iglesia. Mucha gente no congrega en las iglesias no porque no pueden o no tienen tiempo, esa es la excusa perfecta. Es porque simplemente tienen pereza, no quieren hacerlo, no tienen la disciplina. Muchas personas que entonces son dados a otros hábitos nada saludables. El punto es, hermano, tendremos una recompensa más grande, una corona que no se corrompe, un premio que Dios nos otorgará por ser fieles, por decirle no a las cosas que nos dañan. Corramos por esa corona, alcancemos este premio, esforcémonos, disciplinémonos en hacer las cosas bien, no ser inconstantes como antes cuando no teníamos a Cristo. Imagínese una vida con completo dominio propio, con completa disciplina. Bueno, no tendríamos tantas peleas en nuestra familia, porque controlaría más mi lengua, porque controlaría más mis hábitos, me levantaría siempre temprano, haría todas las cosas bien. La disciplina, el dominio propio, la templanza, siempre trae buenos beneficios. Dios sería glorificado, trabajaría mejor en la iglesia, tendría mis talentos más desarrollados porque estoy entrenando y practicando. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Lo repito una vez más, como lo dijo Pablo. No permita que nada se apodere de usted. No se haga esclavo de cosas. No sea un cristiano vicioso. Tengamos dominio propio, gobierno, control sobre tus apetitos, sobre tus malos apetitos, sobre tus malos deseos. Todos los apetitos Dios los bendice. El hecho de querer tener una esposa, el hecho de querer comer y todas estas cosas no es malo. Lo malo es que estas cosas te dominen a ti. Eso es lo malo. Dios nos llama en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, a lo siguiente. Colosenses 3, 5, hasta el versículo 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay que hacer morir esto en nuestras vidas. ¿Qué? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, deseos sin control, malos deseos, avaricia, querer tener más, que es idolatría. Verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
Hay que abandonar todas estas cosas que hacíamos sin control, sin freno antes, y nos revestimos de Jesucristo, nos revestimos de Él, de su santidad. Ahora decimos la verdad, ahora amamos y perdonamos, ahora hacemos la voluntad del Señor. Escuchen, todo hijo de Dios, todo creyente necesita mantener dominio sobre sí mismo. Necesitas tener templanza, dominio propio. ¿Y cómo podemos alcanzar más de este dominio? Hermano, solo Dios puede proveernos esta capacidad. Usted puede tener mucha voluntad, más de lo que quizás muchos tengan, pero no será suficiente. Por eso es fruto del Espíritu Santo. No puedes tener frutos del Espíritu sin el Espíritu. Los frutos del Espíritu vienen por causa del Espíritu. Mantenga una comunión diaria con el Señor. Lea la Biblia. Ore. Dios no lo pone difícil. Dios siempre lo pone fácil. Solo tienes que orar, leer la Biblia, buscar a Dios de todo tu corazón. ¿Sí? Entonces, busque ayuda del Señor. Ore. Necesita orar. Jesús les decía a los apóstoles, ore para que no entren en tentación. Ore para que cuando sean tentados ustedes puedan decir, no, basta, ya no voy a hacer esto. La templanza nos capacita para tener entonces freno en las tentaciones. Siempre el diablo será tentador. Mientras usted viva, siempre será tentado. Pero comprométase en esta noche a meditar en las Escrituras, a dejar que sea el Espíritu Santo que use su espada para darnos la fortaleza, el kratos, el ekrateia, para poder decir no a las cosas que nos destruyen y seamos dueños de nosotros mismos. Es mi oración que nos convirtamos todos nosotros en personas que tienen la fuerza para ser controlados, templados, dueños de sí mismos. Vamos a orar juntos en esta noche. Les suplico que me acompañe orando, por favor. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está aquí. Amado Padre, nosotros no podemos tener dominio sin el Espíritu Santo. Muchas veces nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Lo que nuestra carne quería, eso hacíamos. Lo que se nos antojaba, eso mirábamos. Si queríamos dinero, no importa si había que robarlo, lo tomábamos. Si queríamos satisfacer algún apetito en nuestro corazón, Señor, no le poníamos ningún freno. Pero quiero rogarte por cada persona que está en esta noche escuchando esta enseñanza, por cada esposo, esposa, por cada varón, dama, joven, señorita, aun si hay niños que están escuchando, que desde ya pongan dominio en sus vidas. No queremos caminar con la soga en el cuello, destruyendo nuestras propias vidas. No queremos caminar como Salomón, siendo tan sabio y tan conocedor de la palabra, se destruyó a sí mismo. No queremos ser como Sansón, que lo que quería tomaba, que si quería una fiesta lo hacía, que si quería una mujer, no importa si era una prostituta, él la tomaba. Dios, queremos tener freno, fuerza para poder decir no a aquello que te deshonra, no al pecado, no a nuestra carne, pero solos no vamos a poder. Ayúdanos, Dios, que nuestros hijos desde ya sepan poner freno a sus caprichos, que no sean berrinchosos, que no quieran siempre complacer lo que desean, que hagan lo que les conviene, que como Pablo podamos decir, Señor, no todo me conviene, no todo me edifica, y no nos dejaremos dominar por ninguna cosa. Por favor, en esta noche pedimos tu poder. Sigue utilizando tu Espíritu Santo que nos recuerde estas verdades siempre. Queremos tener la fuerza, el dominio cada día de nuestra vida. Gracias, oh Padre, por tu inmenso amor, por tu ayuda. Si no fuese por ti, ¿dónde estaríamos? Gracias por aquellos hermanos que han podido poner freno a sus vidas, que no se han descarrilado, Señor, por culpa de las pasiones, allí que siempre quieren controlar nuestro ser. Queremos seguir venciendo más y más y más las cosas sucias de nuestro ser. Danos la capacidad. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra,
a orar, a pedir ayuda, porque no estamos solos en esta batalla, no estamos solos para poder enfrentar este mundo tan duro, tan difícil, Padre. Gracias, Dios del cielo. Gracias por escucharnos, gracias, porque sabemos que usted nos va a ayudar, responderá a las oraciones genuinas hechas por cada persona que está orando ahora mismo. Yo sé que hay alguien por allí que tiene un vicio, que tiene un pecado, tiene lascivia y no puede frenar su corazón. Yo sé que hay alguien, hay un jovencito, hay una señorita, hay un hombre, hay una dama que necesita tener dominio. Yo quiero pedirte por esa persona. Obra, ayúdale por favor. Te agradezco, Dios, por todo en esta noche, por escucharnos y todo lo rogamos y agradecemos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por conectarse. Ojalá pueda leer los nombres de todos, si en caso puedo. Entonces, Carmencita, que el Señor te bendiga. Hermana Lourdes, bendiciones. Hermano Daniel, Pablo Ruiz, un abrazo, amigo, que el Señor te bendiga. Entonces, un ratito. Entonces, hermana Shey Gómez, bendiciones. Mariela Gutiérrez, un abrazo, un abrazo. Estamos orando por usted, por su familia. Entonces, hermano Omar y su familia, hermano Freddy, hermana Giovanna y su familia. Entonces, hermano Hugo, bendiciones, gracias por estar. Fardi, Joel, un abrazo. Entonces, a hermana María Zambrano, un abrazo. A mi hermana Isabel Chauquita, bendiciones. Entonces, y por ahí más nombres, Filomeno, Roselena, Cayetana y varios más por allí. Un abrazo, gracias por conectarse a mi familia, a mi esposa también. Entonces, hermano George, entonces también, y bueno, hay por ahí una carita triste de alguien que no le gustó mucho la predicación, pero así es la Biblia. Muchas veces no nos gusta, pero lo necesitamos. Hermanos, gracias por estar. Nos encontramos el día domingo a las 6 de la tarde. ¿Listo? Este domingo, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Un abrazo para con todos. Nos vemos, hermanos. Gracias.